שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום. Buena gente, acá estamos en Jope. Lo que ven detrás allí es el mar Mediterráneo y esta es la ciudad de Jope, parte de la antigua ciudad. Este fue el mar que vio Jonás cuando recibió palabra del Señor y decidió huir. Ustedes se acordarán allí en el libro de Jonás, dice que Jonás recibió palabra del Señor y cuando él escuchó que Dios le habló, no quiso ser obediente y dice la Biblia que Jonás decidió huir de la presencia del Señor. Mal le fue, terminó tragado por algún pez que estaba por aquí, no sabemos dónde. Para que se hagan una idea, esto es Jope, Nínive quedaba para allá, para aquel lugar, para el noreste sería, y Tarsis quedaba para allá. Y entonces Jonás decide descender a Jope. Él estaba por algún lugar, no estaba aquí en Jope, estaba no sé por dónde, no dice la Biblia, pero dice la Biblia que él descendió a Jope. Y después dice que descendió al puerto, a este lugar. Quizás el barco estaba por aquí atracado, no sabemos dónde. Y después descendió a la nave y descendió al fondo de la nave para echarse a dormir, para huir de los propósitos de Dios. A veces pienso, tanta gente nosotros también queremos huir de Dios y vamos descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta que terminamos en el vientre de un pez. Lo cierto es que Jonás pensó que había descendido todo, pero le faltaba un lugar. Le faltaba descender al fondo del pez. Y ahí Dios trató con él. En el fondo del pez Dios trató con él. A veces pienso que Dios también tiene que meternos y procesarnos en el vientre de un pez para que podamos volver. Dice que Jonás capítulo 3 dice que se arrepintió ahí y oró desde el vientre del pez. Y pidió perdón, pidió misericordia. Y dice que Dios le dio una orden al pez
para que le vomitara en tierra. No sé, por algún lugar aquí seguramente el pez trae a Jonás, lo vomita en la arena. Y Jonás tenía dos opciones: mira para adelante el terreno que le conquistaba, que le faltaba, ir a Nínive, y mira para atrás y ve la ballena, recuerda el dolor. Y me hace recordar el Salmo, creo que es 49, donde David dice, antes andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra, dice David. Cuando andaba descarriado, y a veces descarriado por ahí, las cicatrices nos hacen recordar de cuando quisimos huir de Dios. Así que bueno, es tiempo de volver a Dios. Pastor Martín, ¿qué impresión te da esto? Estar acá en este lugar donde Jonás estuvo. Acá fue donde, en alguna de esas casas quizás, Tabita fue resucitada. No sabemos, ¿verdad? Al otro lado, parece otro lado, más, sí. seguramente. Fue donde Pedro vino. ¿Qué sentís cuando estás acá? Pero es impresionante, saben que uno no tiene palabras, que aquí aconteció la historia bíblica, surgió, eso es lo que enseñamos, que predicamos, aquí vivimos la realidad, la verdad, comprobado que existe lo que dice la Biblia. Entonces lo que podemos ver en realidad, primero de todo, este material, que lo vamos a ver también en los próximos 3 lugares que vamos a visitar. Cuando en realidad esto es arena seca, porque les recordamos que el mundo estaba cubierto con un mar, el mar Tetis, y cada vez que retrocedió, algo como 200 millones de años, cada vez que retrocedió, dejó mucha arena acumulada. Este es el único material y podemos verlo todo junto. Lo más importante que podemos ver es que esta zona es restaurada, quiere decir, hecha una parte desarmada y una parte completamente restaurada. Cuando hablamos de un centro turístico, 1962 se determina que Jaffa será patrimonio y el patrimonio de la alcaldía decide y determine que este lugar quede como una típica ciudad del puerto de la época turca. Que si aquí pueden ver ustedes una callejuela relativamente ancha, pero con el tiempo se hace más estrecha, porque era la única posibilidad de que pasen 2 camellos cargados en sentido contrario. Bien, estamos caminando en Jope. Jope fue donde Pedro resucitó a Dorcas, usted se acordará, donde él estaba en Lida, que quedaba de aquí como a un día de camino, cuando él recibe el llamado de los discípulos de aquí para venir a resucitar a Dorcas, la discípula. Interesante, Jope representa quizás la pérdida de la esperanza, la muerte. A veces pensamos que ya todo murió, pero algún discípulo habrá pensado, Pedro, capaz que puede resucitar a Dorcas. Lo llamaron y Pedro viene a esta ciudad y aquí resucita, hace su primer milagro de resurrección y resucita a Dorcas, la discípula. Vamos a pararnos acá en la sombra, que demuestra el poder de Dios. Pienso cuántas veces en nuestras vidas hay sueños perdidos, pensamos que ya no hay esperanza, ya no hay salida, pero cuando acudimos al nombre del Señor, Él puede hacer algo nuevo. Así como resucitó a Dorcas, ¿por qué quizás Dios no puede resucitar esos sueños, esas situaciones, esas circunstancias muertas? Dios lo puede hacer. Yo te invito a creer. Yo te invito a creerle a Dios. Te invito a creer en las promesas del Señor. Dijo Jesús, el que esté muerto y si cree vivirá. Dios es fiel. Dios es bueno. Gracias, Bien, Señor. Estamos en Jope, seguimos acá. Este es uno de los pasillos de Jope. Hablando recién, es increíble. Aquí detrás tengo una mezquita. Más para allá, sinagogas, iglesias ortodoxas, griegas, católicas,
estábamos hablando recién de que las 3 religiones más grandes del mundo surgen aquí debido a la promesa dada a un hombre, Abraham. Dios le dijo que haría de él una gran nación. Surge el judaísmo, surge el islam y surge el cristianismo de esa promesa. Ahora, lo más interesante es saber de que, lo triste, de que a donde Dios promete que vendría el Mesías, la gente lo rechaza. Es ínfimo, así, la cantidad de gente que cree en Jesucristo. Nuestro guía, tremendo hombre, tiene un nombre bíblico, su nombre es Samuel. Ahí está el nombre. Ok, no es cristiano. No es cristiano, no cree. Maneja la Biblia de punta a punta. No conoce a Jesús históricamente, pero no conoce a Cristo, no es salvo. Y yo pienso el corazón de Dios. Él mandó a su hijo en este pueblo, aquí el pueblo judío, y aquí lo rechazan. Aquí no creen en él, siguen esperando al Mesías. Ayer le convertí a un taxista y se burló de mí. Jesús, el Mesías, así me hizo un gesto como diciendo, Jesús no es el Mesías. El Mesías estamos esperando. Cuando Él venga, todavía siguen esperando la promesa y Jesús ya vino. Y todavía no creen en Él. Así que oremos por el pueblo judío para que puedan conocer a Cristo. Un puerto, y es verdaderamente uno de los puertos más geniales que se encontraron en la historia del Imperio Romano. Antes de este sistema, cómo se construyó los muelles de este puerto, no hay una evidencia histórica en ninguna otra parte del mundo, excepto desde Herodes en adelante. Es extraordinario cómo lo han hecho. Lo más importante de todo es que veamos y tengamos en cuenta que aunque Herodes le decían el rey, en realidad era un gobernador, y esta era una provincia romana, y así se llamaba, la provincia Judea. Y él, por supuesto, pagaba impuestos a Roma. Es muy importante de entender que de esa manera también entra la cultura romana, pagana, politeísta, idólatra, etcétera, etcétera. Es importante este punto para entender, porque aquí es el primero que se convierte del mundo pagano, idólatra, romano, al cristianismo, es un tal Cornelio, que manda a gente a Jope para llamarlo a Pedro. Sí, claro, están hechos tiesos. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando aquí de un concepto donde tienen que quedar por un lado bien con el pueblo de Israel y también tienen que quedar bien con Roma. Y por lo tanto, cuando habla Herodes, habla de un polis, quiere decir una ciudad, y para tener una ciudad es necesario construir 4 elementos culturales. Culturales de diversión. Así podemos apaciguar a las masas. ¿Me explico? Entonces comenzamos con algo muy simple como un hipódromo. ¿Ok? En este caso no solamente que era el concepto de hipódromo, era lo que se llama un concepto de circo, porque era menor de las medidas de un hipódromo original, y también era un estadio, y además del hipódromo tenemos que agregar un circo, quiere decir un teatro donde van a poder pasar todas las obras de teatro. En este teatro, que hay 3.500 lugares, estaba alrededor, además de un telón enorme del escenario, alrededor toda una pared circular para evitar el barullo del mar. De esa manera se convierte esto en lo que se llama una concha acústica. Es sumamente importante de entender, y en ese sentido los romanos eran geniales. Y si tomamos en cuenta el punto más importante, vamos a ver que es del centro de lo que lo llamamos la arena, el escenario, el semi-escenario circular,
La medida a todos los puntos hasta arriba son 18 metros. Porque después de 18 metros no vamos a entender lo que están diciendo. Hasta 18 metros el ser humano puede entender lo que le hablaron. Y esa es la causa de que se hacía la diversión a través de las comedias, de las fábulas y de las tragedias. Sin micrófono. Sin micrófono por completo. Y cuando se entra a un teatro y se sale también por ahí, lo llamamos vomitarium. Entrada y salida es un vomitarium. Y todo, por supuesto, está construido con arena, con piedras de arena de este mismo material, de esta misma región. Además del teatro y el hipódromo, tenemos que agregar un anfiteatro. La diferencia es cuando hablamos de un anfiteatro, hablamos de un concepto circular de 360 grados, pero un poco óvulo. Lo más clásico que podemos entender de un anfiteatro es el Coliseo de Roma. Aquellos que han llegado alguna vez a Roma, seguro que han visitado el Coliseo. De todas maneras, es importante de entender que el cuarto elemento es el gimnasio. Y ahí hablamos del concepto pagano. ¿Por qué prepararse? Cada 4 años va a haber una competencia, una competición muy grande que al final aquellos que ganan podrán llegar al Olympus para dar la diversión a los dioses y semidioses. Y de esa manera entendemos hasta hoy en día que lo llamamos Olimpiada. Bien, estamos en Cesarea, Cesarea del Mar, ciudad construida por Herodes el Grande. Estamos hablando 30 años antes de Jesucristo. Después vino aquí Poncio Pilato, que fue el emperador durante el cual, usted sabe, Jesús fue condenado. Es interesante que en esta ciudad, Cesarea, ocupada bajo los romanos, vivía Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Un centurión romano. Dice la Biblia que Cornelio amaba a Dios y tuvo la visita de un ángel que le dijo un día a Cornelio, manda a llamar a un tal Pedro que está en la casa de un Simón curtidor que vive junto al mar. Le dio detalles específicos porque fíjese, Cornelio temía a Dios, pero estaba equivocado. Escuchad esto. Cornelio temía a Dios, él conocía de nombre a Dios, pero él estaba equivocado en su fe. Y Dios vio la sinceridad del corazón de Cornelio. Es por eso que manda al ángel para que le venga y le hable a Cornelio, y mientras él oraba, y le manda a llamar a Pedro. Ahora escuche bien, lo interesante es que Pedro, Jope, hace un rato atrás estábamos en Jope, está a más de 60 kilómetros de aquí hacia el sur, y le dice, te vas a ir a Jope, le dice, y vas a mandar a llamar a un tal Simón, a un tal Pedro que está en la casa, un Simón curtidor que vive junto al mar. Y el Cornelio manda a unos soldados que van para allá, 60 kilómetros para el sur, le dicen a Pedro lo que pasó, y Pedro, escuche, sin dudar, empieza a caminar, y se traslada 60 kilómetros al norte caminando para venir a la casa de este Cornelio, que ni era judío. Para los judíos en esa época era un sacrilegio entrar en la casa de un gentil o una persona que no era judía, y violando las tradiciones, él viene porque había escucha esto, había una persona que lo estaba llamando, que lo estaba necesitando. Y la historia usted la conoce bien, él le predica, Cornelio tenía muchos amigos allí, acepta a Cristo, se entrega al Señor y empieza un avivamiento entre los gentiles, y allí se abre la predicación del Evangelio para los gentiles, también para los no judíos. Ese mismo día, fue aquí en este lugar, donde se rompe esa tradición de que los judíos no pueden entrar
con los gentiles, más cerca venía acá, con los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pienso en esto, escucha esto. Pensá, en tu ciudad, ahí frente a tu casa, hay un vecino que no conoce a Cristo. Ahí, frente a tu casa, ahí, a 2 metros, se va al infierno, porque no conoce a Cristo, nunca lo aceptó como Señor y Salvador, y vos estás dudando en cruzar la calle y decirle, vecino, te vengo a hablar de Jesucristo, te vengo a invitar a la iglesia para que vengas a conocer a Cristo. Qué mal que estamos, ¿verdad? Qué mal que estamos. Los discípulos, Pedro se trasladó 60 kilómetros para hablarle a un desconocido, a un no judío, a un gentil. Para ellos eran considerados perros esas personas en ese entonces. Y nosotros dudamos muchas veces en ir a un hospital que queda a 3 cuadras o ir a un vecino que no conoce a Cristo todavía. Qué mensaje tremendo nos está dando el Señor este día. Así que te pido que le preguntes al Señor. Escucha esto, quiero hacerte un desafío desde acá, desde Cesarea del Mar, ¿sí? Quiero que mires 5 casas para acá, de tu casa, y 5 casas para allá. Y digas, Señor, voy a empezar a orar por estas 5 personas que viven acá y por estas 5 familias que viven aquí de este otro lado. Y le digas, dame la oportunidad, Señor, para que yo las pueda guiar a tus pies, para que yo las pueda llevar a tus caminos. Estas 5 familias que viven de este lado. Fíjate, si todos los cristianos tuviéramos esta actitud, ¿cuánta gente quedaría en nuestra ciudad sin evangelizar? Estoy seguro que en cada cuadra de nuestra ciudad hay un cristiano. ¿Y cómo puede ser que aún en nuestra cuadra nadie conozca a Jesucristo? Quizás nos falta testimonio, quizás nos falta pasión por las almas, nos falta ese amor para ir a predicar el Evangelio. Esto que estamos viendo aquí atrás es un acueducto construido justamente por el emperador Herodes, y por lo que ellos hacían, le trasladaban el agua, ¿sí? Con una pequeña inclinación le traían hasta Cesarea, aquí abajo, por cientos de kilómetros llevaban el agua, a tal punto que Herodes tenía junto al mar una piscina gigante de agua dulce. Así que bueno, eso es lo que hacían, y esto ya queda, la última parte que queda del acueducto. Por ahí puede ver usted cuánta ingeniería había en aquel entonces, desde Cesarea del Mar. הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום.